Amén, me da gusto verlos el día de hoy, amén. Ahora voy a empezar un poco más temprano, le están diciendo muy rápido. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22. Acuérdese, Crónicas no es Corintios, Crónicas está en el principio. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 22. Amén. Así les voy a decir en el trabajo, cada vez que me vean caminar, necesito que me aplaudan. Voy a pasar por todos lados. Ready to go, baby. Pastor Appreciation Month. Amén, ¿listos? Vamos a comenzar en el versículo 7. Verse 7, amén. Versículo 7. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová, esto es lo suave, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces, después de que hagas esto, entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en esta mañana. Venimos a recibir palabra tuya en este día. Háblanos, papá. Háblanos, Padre, en este día, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor. Despeja nuestras mentes, papito lindo, Señor. Prepara nuestros corazones para que tu palabra, Señor, sea sembrada en ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Quiero hablar sobre el tema llamado a construir. Todos nosotros, mi amado hermano, somos llamados para edificar o construir algo en nuestras vidas. No hay ninguna persona aquí que no fue llamada por Dios para construir. Ahora nosotros tenemos que saber los detalles que van en medio. Las cosas que nosotros tenemos que construir y cómo las vamos a construir, pero nosotros sabemos que fuimos llamados para construir nuestra vida, construir nuestra familia, construir tal vez las empresas que hemos emprendido negocios, construir la iglesia, cosas que nosotros debemos hacer. Hablaba con nuestro hermano Dado, le dije, mucha gente es muy buena para venir a la iglesia, pero no saben cómo vivir su vida fuera de ella. No saben edificar, no saben construir un fundamento sólido donde realmente
la familia va a dictar cómo ellos van a vivir su futuro. Es el fundamento sólido. Hablábamos en esta mañana, Alfredo y yo, sobre el fundamento un poco y cómo realmente tiene que ser fuerte para establecer una base. Cuando Jesucristo vino aquí a este mundo, mi amado hermano, Él construyó un puente. Él construyó un puente que iba a poder conectarnos de nosotros al Padre. Y todo lo que Él estaba haciendo estaba basado en el propósito y lo que Él quería hacer. Y cuando empiezo a ver esto, porque yo siempre, cuando empiezo a leer la Biblia, soy muy preguntón. Siempre ando preguntando el por qué. Why? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me está diciendo esto? ¿Por qué fue que Salomón, cuando nació Salomón, por qué fue que pidió eso? ¿Por qué pidió un corazón entendido, el discernimiento para poder ver la diferencia entre el bien y el mal? ¿Por qué fue Salomón el que fue el próximo rey de Israel? Y ahí es cuando empiezo a escudriñar la Biblia. Y para decir la verdad, este mensaje salió de 1 Reyes capítulo 3 y capítulo 2. Cuando David ya estaba anciano y era un rey que estaba a punto de ir de salida. Y ahora tenía un dilema. Porque tiene a una mujer llamada Betsabé. Es más, déjeme se lo leo para que me crea. 1 Reyes capítulo 1, versículo 17 dice: y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y yo comencé a preguntar, ¿por qué David le habría prometido algo a Betsabé? Porque David no más hablaba por hablar y David no actuaba por actuar. Es más, David tenía la disciplina que cuando él regresó de guerra, que habían llegado y quitado y se han quemado la ciudad y se habían llevado a las mujeres y a los hijos. Llegó David y le preguntó: Señor, voy detrás de ellos. Thank you. Y Dios le dijo: sí. Pero dijo: los voy a alcanzar. Y les dijo: sí. Pero si los alcanzo, les voy a ganar. Y Dios le dijo: sí, voy. Que nada me sirve alcanzarlos y después que me pongan bien suave. Y que pierda. Y muchas de las veces nosotros nos encontramos buscando y persiguiendo metas que Dios no quiere para nuestras vidas, pero no hemos pedido el consejo de Dios de cómo hacer las cosas como lo había hecho David. Y yo sé que David no actuaba y no hablaba nomás por hablar, sino que tenía la disciplina y la relación con Dios. Cuando él decía algo, era por una razón. Entonces yo llego y veo y digo, cuando dice la palabra que tu sí sea un sí, tu no sea un no, estas palabras: no hables de más, no prometas algo que después no vas a cumplir, porque dice la palabra de Dios que en el mucho hablar es donde está el pecado. Empezamos a hablar y a decir: ya le dio frío, hermano. Amén. Lo necesitaba porque yo tenía calor. Ya el saco. Y empiezo yo a preguntar estas cosas porque el nombrar a un rey es demasiado importante para qué es lo que va a pasar después de que yo no esté aquí.
Dice John Maxwell, la señal de un buen líder realmente es cuando tú te vas y alguien más puede tomar tu lugar. Tu legado, lo que dejas. Josué tomó su lugar. Josué no fue un buen líder. Un buen guerrero. Pero después de Josué ya no había nadie que pudo tomar su lugar. Y podemos ver el liderazgo de Moisés por lo que sucedió después de que él ya no estaba. Tanto que David llega y le dice a su hijo, esfuérzate, así como le dijeron a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. ¿Verdad que le dijo Dios a a Josué? Las mismas palabras le estaba repitiendo David. Y cuando yo empiezo a ver la vida de David, a través de los años, puedo ver cómo llegaba con Salomón y le decía esas mismas palabras. Esfuérzate. Busca la sabiduría. Un proverbio que me impactó es Proverbios capítulo 4, cuando está hablando de la sabiduría y cómo la sabiduría es suprema ante todas las cosas. Sobre toda cosa adquirida adquieres sabiduría y sobre tus posesiones inteligencia. Tienes que saber entender, tienes que poder comprender cómo se opera realmente un reino. Y estaba siendo su mentor, preparándolo para lo que había de venir. Y me hago una pregunta este día, ¿cuántos de nosotros estamos preparando a la próxima generación para lo que ha de venir? ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo la sabiduría y el conocimiento que Dios nos dio en alguien más? ¿Qué fue lo que Dios te dijo que va a beneficiar a alguien más? Y una de las cosas que empecé a notar y empecé a ver, cuando usted empieza a leer la historia, que Salomón no era el próximo en línea. Es más, había 4 antes que él. Y ya se le habían revelado a David sus hijos. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Cómo se reveló? Y ahora este tercer hijo empieza, o el cuarto hijo, empieza a hacer fiesta cuando su papá ya está viejo y enfermo. Digo enfermo porque dicen que ya no respondía, ya no hacía nada. Ya estaba viejo y dijo, yo sigo. Porque era lo lógico, porque él era el mayor. Y era costumbre de que el mayor es el que seguía a ser el rey. Pero ¿qué pasa cuando Dios tiene planes diferentes? ¿Qué pasa cuando alguien más está celoso de ti porque tiene mejores habilidades o cualidades, pero Dios te eligió a ti? Yo me asombro de las personas cuando van y hacen la aplicación en el trabajo. Mamá. Y nos reímos porque decimos, canijos, este es Superman. Sabe hacer todo. Sabe hacer todo. Y luego lo pones a hacer algo y no es cierto. Digo, ¿cómo la gente se atreve a mentir de esa manera sin saber que los pueden poner a prueba?
Porque hay gente que puede mentir así, de volar. No, sí, yo sé hacer eso. No, sí, sí. Yo he hecho esto y esto. Y empiezo a ver que Salomón era un producto de la instrucción de su padre. Salomón era un producto de la instrucción de su padre, de lo que su padre le había enseñado, y el tiempo que él había pasado con él, diciéndole realmente lo que era importante en la vida. Porque David tenía una palabra de parte de Dios, que él era el indicado y él decidió invertir su tiempo, su experiencia, sus recursos para traerlos y ayudar por la palabra que Dios le había dado, no importando que el que seguía a su otro hijo se iba a enojar. Y puedo ver cómo Dios saca a gente. Miren nomás de dónde viene Salomón. Salomón viene de una mamá que le fue infiel a su marido. Y viene de un papá que tenía un problema con la lascivia y con mujeres. De ahí viene Salomón. Y él es el fruto, después de que tuvo, él es el hijo que sigue después de eso. Imagínense la crítica que ha de haber recibido desde joven, porque la palabra de Dios nunca llama a Betsabé realmente como la esposa de David, sino la esposa de Urías. Y Salomón tenía esto, que lo estaba siguiendo por toda su vida. Y ahora un espíritu de infidelidad y un espíritu de lascivia estaba en su familia, estaba en su papá y su mamá, y ahora él tenía que contender con esas cosas cuando se le iba a dar poder, autoridad. ¿Qué haces cuando tienes autoridad? ¿Han escuchado ese dicho que el que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver? O cuando la gente realmente enseña quién es, cuando le das el poder. No es el dinero, sino es el poder que la gente busca. Sino que el dinero les da la habilidad de tener ese poder para manifestar lo que realmente son. ¿Y cuántas veces no nos hemos preguntado nosotros por qué soy como soy? Hay que voltear y ver a papá y mamá. Eres igualito a tu padre. Oh, le echen la culpa a papá, no sé por qué. Pero la mamá tenía un problema que no supo ser fiel. No la pudieron dejar sola porque se fue con el rey. Y lo que Dios anda buscando es fidelidad. Porque lo que Dios llega y empieza a hablar no tiene nada que ver con lo material, sino con el corazón. Y Dios está buscando un corazón que le va a ser fiel a
aún en tiempos de prosperidad y de abundancia. Porque mi fidelidad ahí entonces podrá ser probada cuando soy tentado por fiel. ¿Se acuerdan que les dije un día? No, que les dice, mi esposo siempre me ha sido fiel. Pues sí, está bien feo, ¿no? ¿Lo quiere? ¿Cómo no? Nada se queda. O nunca ha sido tentado. ¿Cómo yo puedo decir que soy fiel si nunca he sido tentado? ¿Cómo podemos? Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Nunca fue tentado. Pero vemos su obediencia ser manifestada cuando rechaza o vence la tentación por medio de la palabra. Y llega y le dice a papá, Dios, hay otras maneras que yo sé que tú puedes hacer esto. Si puedes, permite que esta copa pase delante de mí. Pero no se haga conforme mi voluntad o como yo quiero, sino hágase conforme tú quieres. Obediencia. Obediencia. Ha sido probado. Por eso una vez dije, Dios puede confiarte en tiempos de problemas. O te tiene Dios la suficiente confianza para darte problemas. Porque ¿dónde realmente tú estás parado? Pero no solo eso, sino también la abundancia. Miren nomás el líder que era David, un líder sazonado, un líder maduro, un líder que sabía la importancia. Y si usted estudia las escrituras, empieza a invertir el tiempo para enseñarle a su hijo lo que realmente es importante y que no se enfoque en las cosas de afuera. Que no se preocupe por lo que le puede dar a alguien más, por lo que él puede adquirir, sino que se preocupe por permanecer fiel y un corazón puro, un corazón limpio ante Dios. Y lo interesante de esto es que Dios te puede llamar aún de una relación que nadie más aprobó y ponerte en mero enfrente. En otras palabras, no importa de dónde vienes y no importa tu pasado o tus antecedentes, lo que hizo tu papá o tu mamá, lo que importa es lo que Dios predestinó para tu vida. Somos nosotros a poder entender que no es culpa de ellos y no tengo excusa, sino que yo tengo que tener una relación personal con Jesucristo para poder yo salir adelante. Yo no soy lo que mi papá o mi mamá hicieron. Yo soy lo que el papá Dios determinó que yo fuera en esta vida. Y no le puedo echar la culpa a alguien más. Pero también tenía un problema. Y el problema venía generacionalmente. Porque podemos ver que ese mismo espíritu que se movió en David y se movió en Betsabé, también se iba a manifestar en Salomón, y no solamente en Salomón, sino en los hijos de Salomón y en los hijos de los hijos de los hijos, porque empezaron a vivir sus peores tiempos después de que su corazón se alejó de Dios y no pudieron serle fiel a Dios. Ya se las volteé, ¿es la culpa de la mamá o más?
Y empezamos nosotros a poder ver Dios y le habla. Llega Dios y le habla a Salomón. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Dicen que tenían unos alrededor de 20 años. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se pueden ni numerar. Da pues a tu siervo, número 1, un corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo. Le pidió una cosa, para poder juzgar a tu pueblo. Un corazón entendido. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Hay dos cosas que estaba buscando Salomón. El poder juzgar adecuadamente al pueblo de Israel y el poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ahora estamos viviendo en un mundo donde no podemos discernir qué es bueno, qué es malo, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón entendido que ayude a juzgar o a determinar este tipo de cosas. En otras palabras, no hay sabiduría, no hay entendimiento en el corazón del hombre. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. No saben a dónde van. No pueden discernir las cosas porque andan caminando en oscuridad. ¿Por qué? Porque su corazón se ha desviado de Dios. Y no puedes construir algo, no puedes construir algo duradero o bueno si tu corazón no está en el lugar apropiado. En otras palabras, yo me tengo que posicionar delante de Dios, enfrente de Dios, en Dios, y Dios tiene que estar todo a mi alrededor para que todo lo que yo pueda escuchar, ver, oír, hablar, es Dios. Para que yo pueda después de eso actuar de acuerdo a lo que estoy escuchando. La fe sin obras es muerta. Si no escucho la palabra de Dios en mi vida, no puedo recibir instrucción ni dirección. ¿Sabe la razón por la cual muchas de las veces la gente se va de la iglesia o las iglesias no están prosperando? Porque yo estoy tratando de cambiar la mentalidad de las personas basado en una filosofía o en mi doctrina nomás y no basándome en lo que es la psicología o la mente de la palabra de Dios, porque la mente es la que, la palabra es la que transforma la mente, y ahora yo me estoy peleando con la gente por la manera que yo creo, por mi doctrina o por mi denominación, y prefiero ganar una pelea o un argumento y perder una alma. Y no puedo solamente dar instrucción y no inspiración. Y no puedo inspirar y no enseñar. Porque la gente va a salir emocionada y Dios se movió tremendamente, canté y hablé. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Pero estaba bien chido. Se sintió bien bonito ir a la iglesia, pero ¿qué aprendiste? ¿Cómo vas a poder aplicar lo que pasó en la iglesia el lunes en tu vida? ¿De qué te sirve ir a la iglesia si nomás vas a ir a sentir rico? Porque yo siento bien rico cuando ganan los Cowboys. Gente bien suave.
Y vamos a ahora. Y cuando ganan los Falcons son el equipo de mi hijo. Ayer que estábamos en el equipo, en el juego, y voy caminando, vamos a score, le dije, voy a anotar aquí. Me dice, pues que te tiren la bola. Le digo, no, cuando yo estaba pensando, pero como si yo voy a estar jugando. Me emociono, me meto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si solamente siento la emoción y no hay instrucción? No voy a tener un corazón entendido y no voy a tener discernimiento para poder saber qué es bueno y qué es malo. Por eso dice la palabra de Dios que lo espiritual o el espíritu juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie, porque Él está puro y puede determinar o discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ando buscando, dice, Dios anda buscando gente que le adore realmente en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? Les dije, me emocionó cuando aprendí esto. Una definición de en verdad para esa palabra dice, sin nada que esconder. En otras palabras, no tengo una agenda, el por qué yo estoy sirviendo a Dios. No hay nada que tengo que esconder, sino que me estoy revelándomele a Dios, diciéndole, Señor, soy un niño, no sé ni entrar ni salir. Yo necesito que tú me enseñes cómo vivir esta vida para poder construir lo que tú quieras que yo construya. Acuérdese, la misión de Salomón o el propósito de Salomón era la construcción del templo. La construcción del templo. Pero sin estas dos cosas, él no hubiera podido construir lo que fue enviado a este mundo a construir. Por la palabra que Dios le había dado a su padre, le dijo, te voy a dar un hijo y se va a llamar Salomón y va a haber paz todo a su alrededor y todo esto lo voy a hacer solamente para que pueda construirme el templo que tú me quieres construir. Voy a cumplirte tu deseo por medio de tu hijo. Tú no puedes, porque has derramado demasiada sangre. Tu temporada o tu propósito no es construir o edificar el tiempo, es traer y conquistar el reino, las cosas para unificar el reino de Judá y Israel y hacerlo uno solo. Tienes que guerrear y pelear para poder dejar a tu hijo construir lo que realmente tú quieres. ¿Se ha entendido? La misión de David era arrimarle cositas a su hijo. Le trajo la piedra, le trajo los clavos, le trajo la madera, le dio los planos, el diseño, pero no lo podía. Y fue lo suficiente humilde y sabio para ser obediente a lo que Dios le dijo, aun cuando él tenía el deseo de hacerlo. Esa es la clave. Aun cuando él quería hacerlo, fue obediente y dejó que su hijo lo hiciera. No importa cuánto lo quería hacer él. No importa qué tanto fuego él tenía dentro de él. No era de él construir el templo, sino que era de Salomón. Y una de las cosas que podemos ver
la vida de Salomón es que comenzó bien. Pero tenía este problema que tenía su papá. Y tenía este problema que tenía su mamá. Y cuando él terminó de construir el templo, como que sentía una obligación de hacerlo por mi papá. Le dije a mi papá que yo iba a hacer esto. Y quiero que esté orgulloso de mí. Le voy a hacer lo que tengo que hacer para cumplir mi palabra. Pero miren nomás lo curioso de esto. Que dice la palabra de Dios que cuando terminó de construir el templo, cuando terminó de hacer su casa, empezó a edificar y a construir algo que él no fue llamado a construir. Y empezó a construir altares para otros dioses, porque se había enamorado de otras mujeres que habían desviado su corazón, y ahora en vez de construir lo que Dios lo mandó a hacer, pensó que ya había acabado, quiso construir lo que estaba él peleando y luchando toda su vida en contra de. Y le dijo Dios, no hagas eso porque van a desviar tu corazón. Y me hago una pregunta y digo, ¿qué estoy construyendo tal vez que no debo de estar edificando simplemente porque lo que yo estoy pasando por dentro o por orgullo? Estoy construyendo una vida para mejorar a mi familia o para demostrarles y tener un cierto orgullito y decirles, ándele, les dije que les iba a hacer. Dice la palabra de Dios que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, todas esas obras serán pasadas por el fuego. Sí, sí, es cierto. Si eran sinceras o realmente buenas tus intenciones. Estamos nosotros viendo que muchas de las veces pensamos que ya acabamos de construir lo que Dios nos llamó a hacer. Y es como niños que nos aburrimos. ¿Qué más haciendo? ¿Qué? Tengo ganas de hacer esto. Pero ¿cómo está tu corazón? Ese problema lo tenía David. Es más, David tenía ese problema y Dios le dijo, no tomes a mujeres cuando vayas y pelees y conquistes, no tomes las mujeres de ellos, porque cuando las tomes, ellos van a desviar tu corazón. Llega Salomón y le dice, no hagas lo mismo. Y Dios sigue hablando y hablando desde que salieron de Egipto, tratando de cambiar la mentalidad, porque este espíritu estaba en el pueblo de Israel año tras año, tras año, tras año, y andaban de idólatras o sirviendo, inclinándose a otros dioses. Había infidelidad en el pueblo y tuvieron que ser castigados por lo que ellos estaban haciendo. El producto o el resultado del pecado es muerte. Es muerte. Y empezamos nosotros a poder ver que en cuanto las personas se empiezan a desviar o su corazón se empieza a desviar de lo correcto, empiezan a cambiar. No son los mismos. El pastor ya no es el mismo que usted había visto porque ahora su corazón
no está en el mismo lugar. Y al pueblo ya no es el mismo porque su corazón ya no está en el mismo lugar. Cuando apenas entraron querían servir de todo. Pongo a tallar las sillas hasta con un cepillito. Me quiero ganar a todos para Cristo. Y después de 10 años ya no le hablas o no le predicas. ¿Por qué? Porque ya tu corazón no está en el mismo lugar. La flojera. Comenzar bien. Bien, nomás lo que llega a Dios y le dicen a la iglesia de Éfeso, le dice, he visto tus obras, son buenas obras. Haces todo lo que tienes que hacer. Pero has cambiado. ¿Por qué has cambiado? Porque has perdido tu primera. Ya no está tu corazón. Ya no lo estás haciendo por mí, ahora lo estás haciendo por ti. Ya es costumbre. Ya vengo a la iglesia por costumbre. No vengo para adorar y para recibir palabra. Y empezamos nosotros a poder ver que podemos empezar a construir algo que realmente no nos va a beneficiar. Mire, la semana pasada les prediqué y les moví sus emociones bien suaves, ¿verdad? Se gozaron y todo este rollo. Y ahora les tengo que dar instrucción. Porque se siente suave y nos emocionamos. Pero sin enseñanza o sin instrucción llega la frustración. Porque puedo llegar y decir, Señor, sí, 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 y no saber cómo hacerlo. Y no llegar y ver y discernir la raíz del problema. Señor, necesito un corazón entendido. Porque estoy yendo a la iglesia y estoy sintiendo bien bonito, pero sigo con estos problemas. ¿Cómo puedo alejarme? ¿Cómo puedo quitarme de estas cosas? Tenemos que ir un poquito más profundo y ver nuestro corazón. Esto es lo tremendo porque el corazón, haz de cuenta que es el corazón y la mente están juntos. Cuando en otra versión dice, necesito un corazón entendido, en otra versión dice, necesito una mente entendida. La transformación no llega si no hay renovación de entendimiento. Y tengo que saber que yo no sirvo a Cristo con mis emociones, sino con mi mente. Y si mi mente no es transformada, ¿cómo puedo yo tener la mente de Cristo? Y no puedo tener la mente de Cristo si no escucho los pensamientos de Cristo. Y la fe no puede incrementar a mí. Y la fe viene por el oír. Y empiezo a meterme en ese hilo. Y entonces entiendo, digo, wow, necesito meterme en la palabra. Pero la palabra no la puedo entender carnalmente, sino que tiene que ser revelada espiritualmente, y lo único que tiene conexión, comunicación con el Espíritu de Dios es mi espíritu. Eso quiere decir que me tengo que poner si no oro, no entiendo. Y puedo leerla y no entiendo. Tengo que tener una vida de oración, porque después voy a empezar a enseñar de lo que yo pienso y no de lo que se me fue revelado. Y puedo empezar a construir o a edificar cosas que Dios no me llamó a edificar. Y ahora empiezo a vivir de una manera pensando que estoy haciendo algo bueno para complacer a alguien más. Tenía 1000 mujeres, Salomón. ¿Se acuerdan que les dije una vez cuando apenas yo acepté a Cristo? Y dije, Señor, cámbiate la regla.
Estaba suave. Y luego después entendí que no se trata de eso, sino se trataba de mi corazón. Y empecé a entender que después mi corazón no iba a estar donde tenía que estar, porque iba a estar tan enfocado en complacer todo lo que, como Salomón, lo que ellas querían. Y para no pelear, les edificaba algo o construía algo que me iba a poner a mí en una situación donde tenía más probabilidades de caer en tentación, de serle fiel a Dios. Entonces yo necesito conocerme a mí mismo y saber cuáles son mis lugares débiles y alejarme de esos para poder recibir la fuerza necesaria. Mucha gente se escandaliza, así como dice la palabra de Dios, o se asusta cuando están tomando a su alrededor. Y luego pues yo me pongo a preguntar, ¿por qué? No es que se les está antojando. No son fuertes en esa área y yo empiezo a volar mi mente, ¿verdad? Porque si estuvieran seguros de lo que está pasando, no estuvieran tan enfocados en lo que Él está haciendo, sino lo que está pasando dentro de mí. Y Jesucristo no era influenciado por lo que estaba pasando a su alrededor, sino que Él influenciaba lo que había sucedido. En otras palabras, Dios, la semana pasada les dije, no le importó llegar tarde, porque Él iba a cambiar la situación. Él conocía el fin y estuvo dispuesto a ser criticado para poder ser revelado. Lázaro tuvo que morir para que Dios o Jesús se les revelara. Si no hubiera muerto, no se les hubiera revelado. Pero tenemos que construir de acuerdo a lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie en este día. Ya me pasé mucho. Y le puedo seguir dando. No se preocupen, jueguen hasta las 2. Vamos hasta las 1:30. No, no se crea. ¿Sabe? Me acuerdo cuando estaba joven. Iba a la iglesia. Y estábamos debatiendo si cancelar el pastor el servicio Super Bowl Sunday porque nadie iba ahí. Y se me hace por eso inventaron que ahora todo se va a correr. Yo no sé, ¿verdad? ¿Tú sabes? No, ¿verdad? ¿Qué estamos construyendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que le estamos dando prioridad? Porque Salomón nació para eso. David lo sabía. Salomón lo sabía. David decidió no solamente sino ser un mentor en la vida de su hijo. Y la única razón que Dios le permitió que terminara él su reinado, porque David reinó por 40 años y también Salomón reinó por 40 años. La única razón por la cual Dios no le arrebató el reino en su vida, dice la palabra, fue por el corazón de David. Fue por su papá que Dios le dio misericordia hasta que terminara. En otras palabras, tal vez yo estoy cosechando algo que mi papá o mi mamá sembró. Pero ¿qué estoy dando yo a la próxima generación? Estoy sembrando para que alguien más pueda cosechar el fruto. ¿A quién estoy ayudando sinceramente para que ellos sean edificados? ¿Sabe? La palabra de Dios dice que los pastores, más los 5 ministerios, somos puestos aquí para perfeccionar al cuerpo de Cristo. En otras palabras, construirlos y edificarlos para que puedan crecer y madurar. Pero tenemos una gran responsabilidad de hacerlo honestamente
y no por lo que ellos pueden dar. No por lo que las personas, sino porque yo quiero que ellos se vayan al cielo. Porque al fin del día, yo le tendré que dar cuentas a Dios. Y yo no batallo mucho, yo siempre les digo, si no está bien, it's okay. Tal vez no es tu tiempo, tal vez vas a llegar. A mí no me afecta, el que se va a quemar eres tú, le digo. Y se ríe. Si crees o no crees, esa es decisión de cada persona. Pero en el momento que yo he creído, en el momento que yo reconozco qué hacer, cómo voy a construir desde este día en adelante, desde este día, qué es lo que yo voy a hacer. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en este día para decirnos: Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Yo sé, Padre Santo, Señor, que tú nunca nos dejas y nunca nos desamparas. Sabemos que tu palabra siempre está ahí con nosotros, Señor. Que no importa en dónde estemos, Señor, tú estás ahí. Ayudes a entender esto de la manera adecuada, Padre, para poder construir lo que tú nos llamaste a que nosotros construyéramos, Padre Santo. Permítenos ser constructores, Señor. Alguien que pueda edificar la vida de alguien más. Te pedimos, Señor, un corazón entendido y la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pido, Señor, que nos des sabiduría para poder entender la raíz de las cosas, para poder saber cómo, cuándo y dónde actuar, Padre. Qué palabras hablar. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe día tras día, que nos instruya, que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, que alumbre nuestro camino, papito lindo, para poder construir durante el día, para poder construir adecuadamente, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén.